Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos encontramos a solamente 2 semanas de las elecciones ecuatorianas. El presidente acaba de retornar del exterior realizando una serie de contactos, pero con un ojo puesto en el país, enfrentando graves dificultades. Quisiéramos analizar el actual momento político del país. Abogado Alarcón, bienvenido. Gustavo, buenas noches, un abrazo para ti y para nuestra audiencia de Antena 1, pues ya has visto lo convulsionada que ha estado la semana que concluyó y el panorama que se presenta para esta nueva semana, no solo en el ámbito electoral, donde incluso hemos tenido que lamentar el asesinato de un candidato en la provincia de Santa Elena, sino también ver cómo ya las encuestas empiezan a dar su guerra en los últimos días en los que podrán ser públicas, ¿no? Parte de todo el escenario que se va definiendo, como bien has dicho, en una cuenta regresiva hacia el 5 de febrero. ¿Cómo estuvo el presidente a su retorno de este viaje? Hizo declaraciones el día de ayer refiriéndose a los temas más delicados. Recordemos que hay un proceso en marcha en el que ya incluso ha intervenido la Fiscalía General del Estado a propósito de la denuncia de un supuesto caso de corrupción. No podríamos hablar de un acto aislado, sino incluso se ha dicho de una red que funcionaría en las empresas públicas y que pues esperemos no termine como tantos otros casos en la impunidad. Lo que hace 2 semanas exactamente era para el gobierno nacional información no verificada, denuncias infundadas e incluso errores de los medios de comunicación hoy terminan siendo, en boca del propio presidente de la República, actos de corrupción en teoría aislados que no involucran propiamente al gobierno nacional y que pues esperemos, insisto, no queden en la impunidad como tantos otros, ¿no? La posta puesta en el ojo de la tormenta, pero no podemos olvidar que Fernando Villavicencio, cercano al gobierno, ha hecho similares declaraciones e investigaciones sobre los mismos temas, así como Cristian Zurita. El presidente de la República ha puesto a la posta al lado de Diego Sánchez, Santiago Cuesta Caput y José Serrano. Analicémoslo como estrategia de defensa del presidente. O estrategia de matar al mensajero de un mensaje que ya ha sido aceptado precisamente en la entrevista por el propio presidente de la República. Sin embargo, aún hay muchas dudas, Gustavo, y creo que no hay que enfocar en este momento los misiles como se pretende al medio de comunicación, que sigue haciendo además filtraciones de documentación, de audios, que permiten ver que el tema es bastante más grave de lo que se cree. Precisamente hace horas, en la mañana, hemos escuchado un nuevo audio en el que ya incluso está la voz del cuñado del presidente, Danilo Carrera, haciendo mención ya no únicamente a contratos o a cuestión de empresas públicas, sino en boca del propio señor Cherres de la designación de un ministro de Estado. Y estos asuntos tienen que tratarse con la seriedad del caso. Creo que desde todos los actores y todos los sectores, sin excepción. No podemos, insisto, matar al mensajero, ahora decir que todo va en función de una guerra de mafias y que las mafias están utilizando a un medio de comunicación, cuando de por medio están recursos públicos que nos pertenecen a los ecuatorianos y que deberían destinarse efectivamente para obras públicas o servicios públicos en beneficio de todos. ¿Qué ha pasado mientras tanto con la Secretaría Anticorrupción, a la cual el presidente Lazo le hizo un primer encargo de investigación? Se suponía tendríamos una rueda de prensa el día de hoy para conocer alguna información sobre la investigación ordenada por el presidente de la República, pero esta rueda de prensa fue cancelada sorpresivamente la noche de ayer. Creo que lo que ha quedado demostrado, Gustavo, es que al igual que en el gobierno de Rafael Correa y en el gobierno de Lenín Moreno, estas secretarías son inútiles, no sirven para un objetivo de integridad, de transparencia o de lucha efectiva contra la corrupción. Mira lo ridículo que resulta el presidente de la República ordenando a sus empleados que investiguen un caso que involucra a su cuñado.
Estas secretarías no cuentan con el elemento fundamental para hacer un trabajo responsable, que es el de la independencia. Así es que, una vez más, un gobierno más, un presidente más, vuelve a caer en ese discurso demagógico de que todo está perfecto, de que aquí no pasa nada, de que soy impoluto y mi gobierno es perfecto. Y también echa mano de esas frases cliché que no nos dicen mayor cosa, el caiga quien caiga o el hasta las últimas consecuencias, cuando lo que queremos los ecuatorianos es ver una justicia que actúe y que no deje a la corrupción impune. Mientras esto se va develando, hay cosas graves, muy graves que siguen sucediendo en el país, como el asesinato de un candidato en la provincia de Santa Elena. Esto ha llevado a empañar más aún la imagen de Ecuador. Ayer, uno de los más importantes diarios del mundo y particularmente de habla hispana, Diario El País, hablaba de 12 atentados contra políticos que marcan las elecciones más violentas en la historia del país. Y se lo había anticipado, Gustavo, que no tendríamos un proceso electoral ordinario, que precisamente el vínculo que existe entre partidos y movimientos políticos y la narcopolítica iba a traer consecuencias. Esto además deja una secuela lamentable en el sentido de que en algunas poblaciones del país ya sabemos cómo deberían responder los candidatos para preservar su vida, a vista y paciencia de las autoridades que poco o nada hacen al respecto. Tú te has referido incluso al tema específico de lo que significa sicariato o atentados contra candidatos. No es el único hecho, como bien lo has dicho, el sucedido el día de ayer. Pero incluso hace pocas horas hemos conocido que en la cárcel de Esmeraldas se han encontrado personas sin vida. Nuevamente problemas en el sistema de rehabilitación social, algo que se sigue arrastrando y que no encuentra una solución de manera efectiva, a pesar incluso de los esfuerzos de cooperación internacional, particularmente desde la Unión Europea, que se han puesto a disposición y servicio del gobierno. Esta situación sigue siendo una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar y que no solo va a terminar afectando al gobierno nacional, sino que de manera directa va a terminar perjudicando al país entero. Creo ¿Qué que lo decir, óptimo. Mauricio, de la función electoral, en donde al tiempo de señalar que todo va normal en el calendario electoral, hay un lavado de manos con respecto a esta violencia que va costando vidas ya a varios candidatos o a sus asesores, y declaraciones también en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral es incapaz de realizar controles efectivos del gasto electoral y menos aún actuar sobre denuncias en cuanto a financiamiento ilícito de campañas. El Consejo Nacional Electoral, Gustavo, y precisamente en línea con lo que mencionas un momento, tiene atribuciones y competencias específicas. Nadie le está pidiendo que actúe como fiscalía. Nadie le está pidiendo que persiga de manera directa el presunto cometimiento de delitos, pero en su rol de vigilancia y de control a las cuentas de campaña, en su rol de ente rector del proceso electoral, se espera que haya una acción coordinada con las instituciones respectivas a fin de que este tema no se salga de las manos. Mira, en el financiamiento de campaña, el Consejo Nacional Electoral tiene que revisar los informes quincenales que las candidaturas, los partidos y movimientos políticos tienen que presentar. En la práctica, esa información, una vez revisada, en caso de que haya alguna sospecha, debe terminar en la fiscalía. Y la fiscalía es quien tiene que actuar, pero de manera coordinada con la autoridad electoral. Y claro, nadie le está pidiendo, como tú has mencionado, al Consejo Nacional Electoral que investigue y que persiga a quienes pueden haber llevado a cabo la acción concreta de un sicariato en contra de un candidato, pero el mensaje político de condena, de entrega de información, de facilitar el trabajo de las otras instituciones es vital en un momento en que, como digo, esto puede salirse de las manos. Mientras tanto, hay candidatos a este polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que realizan también gastos más allá de lo que permite la ley, con sus propios recursos, propios entre comillas, y el auspicio abierto de partidos políticos. Y nuevamente, la autoridad electoral, la función electoral, no hace o no puede hacer nada.
Ese es un tema preocupante, porque la norma es clara respecto al rol que tiene que cumplir, en este caso específico, el Consejo Nacional Electoral. Mira que tener un mismo mensaje anclado a una organización política en los videos promocionales que se pagan con recursos de los ecuatorianos no debería ser ejecutado bajo vista y paciencia de las autoridades electorales. El tema del gasto que tú ya has mencionado, mucho menos hay una obligación respecto de estas candidaturas y no puede quizá la autoridad electoral o los partidos y movimientos políticos decir que esto pase nomás sin ningún control porque producto del referendo podría cambiar la forma en que se elija el Consejo de Participación. Si lo que tenemos o a donde debemos apuntar los ecuatorianos es a tener una institución independiente. Incluso tú has visto, Gustavo, en redes sociales, 7 candidatos claramente identificados con una organización política. No se trata de si llevan o no la misma camisa o el mismo color de vestimenta. Se trata de que tienen una marca política encima. Cuando hay prohibiciones expresas en cuanto a los temas electorales respecto a la pertenencia de los candidatos pasando. ¿Por qué la falta de control? Creo que es una pregunta que, en lugar de hacérnosla nosotros, demanda una respuesta concreta, contundente, de quienes están a cargo del proceso electoral. Con esta situación, cuando estamos a solamente 2 semanas de las elecciones, ¿cómo todo lo que se está dando podrá influir en el referéndum? Esa consulta popular que se ha dicho también no va a dejar de ser una encuesta de aceptación o no del actual gobierno. Sin duda, los hechos recientes van a afectar el proceso de consulta ciudadana que lleva adelante el gobierno nacional. Quizá el impacto no sea tan grande como algunos grupos esperarían, quizá para asegurar la victoria del no, cuando varios encuestas de estudios de opinión señalan que es probable que el sí gane de una manera bastante holgada. Sin embargo, más allá del resultado de una consulta, creo que la ciudadanía cada vez toma más conciencia, Gustavo, de que los efectos de la aprobación de las 8 preguntas no serán inmediatos, que incluso el gobierno nacional empieza a preocuparse respecto de lo que será la implementación de las reformas a través de cambios legales de la mano de la Asamblea Nacional y que esto puede convertirse en un boomerang contra el gobierno que ha generado altísimas expectativas en varios sectores del país a propósito de los temas abordados en este referendo y que difícilmente van a traer soluciones efectivas e inmediatas para los problemas que enfrentamos día a día los ciudadanos. Temas finales, abogado Alarcón, tocados también por el presidente de la República en la entrevista de este domingo, los supuestos éxitos en comercio exterior, marco en el cual el presidente ha señalado con México, lamentablemente, qué podemos hacer ante las decisiones tomadas por el presidente mexicano y señalando que eso no era sino una puerta para los países de Oriente, China, Corea, y que aparentemente no pasa nada, pero el tratado con México no va y posiblemente tampoco con la Alianza del Pacífico. Y por otra parte, los éxitos supuestos en la economía, el presidente ha dicho, como no pueden atacarnos por allí, lo hacen por el lado político. Sin duda hay cuestiones positivas en este gobierno. El manejo de la política exterior, el manejo del comercio exterior forman parte de esas cuestiones de acierto o de aspectos positivos. Sin embargo, nuevamente, el generar tan altas expectativas o hablar de compromisos de manera formal y puntual como el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, cuando no se concretan pueden traer consecuencias. Mira que bueno estuvo decir que hasta finales de 2021 ingresábamos a la Alianza del Pacífico, después se dijo que durante 2022 iba a ser el tema y ahora pues nos enteramos de esta cuestión negativa que afectaría definitivamente un mercado internacional clave al que el país quería acceder con mejores condiciones. Claro, se ha anunciado el acuerdo de libre comercio con China, otros acuerdos con Costa Rica y con otros países que además no nos olvidemos, Gustavo, pasan por la Asamblea Nacional
y que cuidado en esa crisis de gobernabilidad que se ha venido arrastrando, pues simplemente terminan quedando en el limbo o obtienen un resultado negativo. Y si tú quieres que hablemos de lo que implica la economía, yo creo que es iluso por parte del presidente pensar que no se puede atacar el aspecto económico del gobierno, porque ataques ha recibido de manera permanente en la Asamblea Nacional y por parte de algunos sectores sociales, precisamente porque la gente no come macroeconomía. Nos dicen que las cifras macroeconómicas y la estabilidad fiscal están perfectas, pero mientras eso no se sienta en el día a día del ciudadano común, que mejore su capacidad de conseguir empleo o se estabilice económicamente, no serán sino simplemente palabras en las que habrá que confiar pensando en que el país algún día mejorará. Para finalizar, ¿qué deriva, qué desenlaces se pueden esperar con respecto a este caso ya denominado encuentro por la Fiscalía? No nos queda más, Gustavo, que esperar que las instituciones actúen y que finalmente una denuncia de corrupción no quede en la impunidad, que sepamos si efectivamente hubo o no corrupción, quién efectivamente estaba involucrado y si en alguna medida hay o no una estructura de corrupción, en este caso en las empresas públicas dentro del gobierno nacional. Que las instituciones actúen es lo menos que esperamos desde el sector ciudadano que trabaja en temas de integridad y transparencia, y yo diría desde la ciudadanía en general. Ojalá no se encarguen las autoridades de entorpecer el trabajo de la justicia, como ya ha sucedido, que incluso han permitido que quienes están o estarían involucrados en este caso ya ni siquiera se encuentren en el país. Y pues ojalá, insisto, se trabaje de manera efectiva a favor de la integridad y de la transparencia para que nunca más dinero que debería regresar a nosotros en bienes públicos o en servicios públicos termine engrosando la billetera de alguna persona enquistada en estructuras corruptas. Gracias, abogado Alarcón, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, a la orden. El abogado Mauricio Alarcón es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.